Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el arquitecto Abraham Cota Paredes y me encuentro visitando una obra de los arquitectos anónimos, y el día de hoy está conmigo, detrás de mí, la arquitecta Bárbara. Arquitecta, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Abraham. Oye, muchísimas gracias por recibirnos, primero que nada. Está bien interesante porque el día de ayer visitamos una casa que ustedes intervinieron como oficina, y el día de hoy estamos viendo otra, ¿no? Y encontramos como varias estrategias, ya algunas ideas en común entre ambos proyectos, y pues me encantaría que nos platicaras un poquito de esta. Sí, pues igual que Casa Herrero, aunque Casa Herrero sí hubo una demolición, ¿no? Y una intervención mayor. Esta es una casa que básicamente la casa existente no la tocamos para nada, ¿no? Lo único que generamos fue esta fachada celosía, como un doble filtro, que quizás a la hora de entrar, pues esta fachada lo que nos permite hacer es como un vestíbulo entre la calle y la casa, y generar este espacio interior verde, que ahora todas las ventanas existentes ya tienen una vista, ¿no? Como pues mucho más de una mejor experiencia, ¿no? Que haber visto a la calle. Entonces la casa era una casa como muy ciega, con pocas ventanas. Entonces lo que hicimos fue llegar al paño del predio con esta celosía y generar que tanto el color interior de la casa como la fachada fueran del mismo color, para generar como una monocromía. Está muy bello. Me llama mucho la atención la fecha, ¿sabes? Estamos acostumbrados ya, yo creo que en los últimos años, a ver una arquitectura pues de estas características, pero me comentas que este es del 2011, ¿verdad? Sí, tiene más o menos 9 años. Hay una casa que para mí es de esas casas emblemas de donde surgen muchas ideas, que es la casa N de Sou Fujimoto, que no sé si lo tuvieron presente. Sí, porque claro. habla, ¿verdad? Sí, es un proyecto referencia completo. Habla de este envolvente, ¿verdad? Exacto. Es como la estrategia de decir, generamos este patio intermedio entre el interior y el exterior, que voy a tratar de asomarme. Sí, y hacer estos como vanos, ¿no? Muy estratégicos también, para que por la parte exterior también se integre un poquito la parte verde, ¿no? Lo que se alcanzan a ver ahí en los marcos son marcos de cantera de la casa original. Entonces lo mantuvimos, y lo único que hicimos fue con esta pintura mimetizar un poquito todo el objeto, ¿no? Y limpiar un poquito de tanto movimiento que había en la fachada original, ¿no? Que ahí se ven 3 paños distintos. Entonces, perder un poquito esa diferencia de paños y generar estos bien huecos en la parte de arriba que hacen una entrada de luz súper interesante. Y en la noche pues también, ¿no? Tienes esta vista al cielo súper bonita. Va a estar padre si nos pueden mandar las imágenes, claro, para que estén intercalándose en el video. Sí. Ese árbol, obviamente ustedes lo plantaron. Sí. Sí, en fachada esto pues, originalmente era la cochera, ¿no? La típica cochera de la casa de los 80s, 90s, sin ningún techo, ¿no? Ninguna relación con calle como muy pensada, ¿no? Solamente abrir vanos en donde les funcionaba. Claro. No, y aquí se genera pues eso, ¿no? Se genera este espacio tan importante de transición entre el afuera y el adentro, que se vuelve el proyecto. Fíjense, aquí se alcanza a leer, como nos comentaba la arquitecta, este estado anterior de la adición. Y siempre con estos detalles muy cuidados, ¿verdad? De los portones con placa. Me llama la atención también que se alcanzan a perder estos tensores electrificados. No se leen tanto. Sí, prácticamente la intervención fue meramente envolvente, ¿no? Este tratamiento de fachada nuevo, y generarle este espacio al interior, ¿no? Vestíbulos, vista verde ahora de estos espacios existentes. Y nos comentas que en la parte de atrás hay una vista, ¿verdad? En la parte de arriba se generó un mirador que alcanza a ver el lago de Juriquilla. Entonces lo único que intervenimos fue con esta, aquí se alcanza a ver un poquito una pérgola
un deckcito, ¿no? Un poquito. Ya lo vi. Es un elemento como muy ligero. Ajá. Y es eso, ahí lo ven como un poquito de mirador, que tiene una vista muy bonita. Y aquí hay como un semisótano que no está cubierto, sino nada más se genera como una terraza que también se integra muy bonito al espacio de la casa y abre hacia allá. En la parte interior. Y todo, y pegado al muro está lleno de plantas, ¿verdad? Fíjense cómo que tratan de escapar. Ya vi por ahí un pequeño panal. Pero fíjense, pues aquí no puedes ver nada. Cómo va pasando. Creo que también va a ser un aspecto muy bonito cuando toda la casa, ¿saben? Se empieza a perder también el color. Y que se vuelva como este deslavado, ¿no? Como hasta hacerlo intencional. Creo que también puede agarrar un carácter bello. Buenísimo. Pues podemos ver, ¿les tocan mucho este tipo de trabajos en la práctica? O sea, el tema de intervenciones, pues no es tan común. Okay. No ha sido tan común. Ejercicios de estos, yo creo que pues este ha sido el único en cuanto a que solamente hicimos una manifestación en la fachada. Casi siempre arrancamos proyectos de cero, pero fue súper interesante abordarlo, ¿no? Pues, al final, pues era un reto importante, y lo que quisimos fue eso, ¿no? No había mucho presupuesto, entonces por eso decidimos no tocar la casa existente y más bien generar hasta el límite del predio este envolvente. Buenísimo. Y el color, ¿no? Que también nos ayuda a generar un contraste súper bonito con lo verde que también se manifiesta en la fachada en estos huecos. Platícanos un poco del color. Hemos visto este color, ¿no? Estos tonos grises también en su otra obra, ¿verdad? Es que creemos que son colores como muy neutros, ¿no? Que donde no gritan tanto y más bien acompañan un poquito y contrastan el tema del verde, que para nosotros el verde es lo que le da fuerza o vida a los espacios. Entonces para nosotros el verde sí es un elemento que forma parte súper importante de nuestra arquitectura, ¿no? De nuestras propuestas. Sí, lo hemos visto en realidad en la arquitectura de Querétaro. El verde es un elemento fundamental. ¿no? Estos grandes árboles que se pueden manifestar, esto que sucede dentro de la celosía que decías, que ¿no? se va sumando el verde, nos encanta que empiece esa relación y que se mimetice un poquito la arquitectura y la parte de vegetación. Bellísimo. Muchísimas gracias, arquitecta. Les dejamos aquí las redes de Anonymous. Están acá en Querétaro y en Ciudad de México. Nos acompañó la arquitecta Bárbara. Un placer, un honor conocer algunas de sus obras. Esperemos regresar pronto, quizá ir a Ciudad de México y conocer también lo que están haciendo. Sí, encantados. Muchas gracias, Abraham. Gracias a ustedes. Saludos a todos, jóvenes. Espero lo hayan disfrutado. Hasta pronto.